El programa y la saga Pienso, luego emprendo tiene como propósito desarrollar una mente fuerte y positiva. En este video y en los próximos, presentaré la biografía de Dee Hock, el fundador y director general emérito de Visa Inc., la empresa de tarjeta de pagos más grande del mundo. Dee Hock muestra en esta biografía cómo logró desarrollar su mente y al hacerlo con una gran autoconfianza, logró hacer cosas que se consideraban imposibles para beneficio propio y de la humanidad. Hola, soy Carlos Villanueva, empresario mexicano y autor del programa y la saga Pienso, luego emprendo, que tiene como propósito el que desarrolles una mente fuerte y positiva para vivir con propósito y principios éticos que te lleven a lograr salud, riqueza, paz mental y felicidad. En este video y en los que siguen voy a presentar la biografía de Dee Hock. Dee Hock fue el fundador y director general emérito de Visa, la empresa de tarjetas de pago más grande del mundo y que procesa transacciones. En el año 2022 procesó transacciones por más de 14 millones de dólares. Para que tengas una idea de lo que esto representa, estos son 23 veces las ventas de Walmart, que es la empresa que tiene la mayor facturación en el mundo. ¿Ok? Y además Visa está presente en más de 150 países. Es más del 60-70% de los países del planeta. ¿Por qué elegí la biografía de Dee Hock? Porque es un extraordinario ejemplo de cómo entrenó a su mente para pensar positivamente y logró cosas que eran impensables, se pensaba que era imposible, descabelladas. ¿Y cómo lo hizo? Bueno, pues aplicó la razón, la imaginación, la inspiración, la intuición, ¿ok? Que es exactamente lo que necesitamos hoy en día para mejorar las condiciones del mundo actual y heredarle a nuestros hijos, a nuestros nietos, un mejor mundo. En esta biografía estoy seguro que vas a encontrar muchos ejemplos de cómo Dee Hock aplicó su pensar para resolver problemas que parecían insalvables. Bueno, pues iniciamos la biografía. Dee Hock nació el 21 de marzo de 1929 en un pequeño pueblo de Utah conocido como Ogden, ¿ok? Y muere el 16 de julio del 2022, el año pasado, ¿sí? A la edad de 93 años en la ciudad de Olympia, Washington, el estado de Washington, en Estados Unidos de América. Fue el menor de 4 hijos. De los 6 que tuvieron sus padres, solamente sobrevivieron 4 y él fue el menor. Sus padres estaban muy orgullosos de que habían podido terminar el 8º año de escolaridad, es decir, segundo de secundaria, tercero de secundaria. A los 5 años, cuando Dee Hock tenía 5 años, la familia se muda de una casa de renta que tenían a un nuevo lugar. Para hacerlo, su papá compra una cabina de madera y entonces esa cabina la van rodando por el camino en postes de luz para acercarla al terreno que había comprado el papá de Hock y en donde iban a instalar la casita. Todos los vecinos vinieron a ayudarles y entre todos empujaron la cabina, la casita, que era un solo cuarto realmente con un porche al frente. Y entonces, hasta que pudieron poner después ya, conforme ya se acercaron al lugar, los mismos postes los cortaron y con eso hicieron como pilotes en donde sentaron la casita, ¿no? Entre todos y con gatos hidráulicos ahí la pudieron acomodar hasta que la dejaron ya instalada ahí y después la clavaron, ¿no? Y bueno, pues así fue como empieza la familia Hock en este nuevo terreno ya propiedad de la familia, un terreno pequeño de 2 acres que es aproximadamente
una hectárea. En este terreno ya se establece esta familia ahí mismo en Utah y bueno, pues están en medio de la naturaleza, ¿no? No están en el pueblo, están fuera. Y bueno, pues esta fue una de las grandes bendiciones para Dee, que se escribe D-E-E, porque él era un enamorado de la naturaleza. Entonces él se pasaba los días recorriendo los ríos, los lagos, los bosques, subía a las montañas, etcétera. Aunque era muy chico realmente, pero él dice que él se pasaba la mayor parte del día ahí caminando por la naturaleza y conociéndola, ¿no? Descubriendo los misterios de la naturaleza y disfrutando todo eso. Su otra gran pasión fue los libros. Él no recuerda Dee Hock, cómo aprendió a leer, pero lo que sí recuerda era que lo hacía desde muy temprana edad, ¿no? Y su lugar favorito para leer era junto a la estufa, ¿verdad? Se arremolinaba ahí para el calorcito de la estufa y entonces se ponía la mano izquierda aquí y se acostaba, ¿no? Y con la derecha le daba vuelta a la hoja del libro. Tanto así dice que tantas horas pasó él así que él considera que él se enchuecó la cara. Se enchuecó la cara por todo el tiempo que pasaba él de esa manera, ¿no? Y era el único en la familia realmente que tenía ese gusto por la lectura. Nadie más tenía ese gusto, ¿no? Y los libros, dice él, pues yo no sé de dónde los traía mi papá. A lo mejor se los regalaba, dicen algunas personas del pueblo ahí que lo conocían y sabían que tenían un hijo medio rarito, que le gustaba leer, ¿no? Y mientras yo leía, toda la familia, dice él, se la pasaba ahí junto al radio, a unos pocos metros, ¿no? Con mucho ruido y todo lo demás, pero una vez que yo me metí en la lectura, dice, yo ya no me enteraba de nada, ¿no? En esta nueva casa, cuando se instalaron, al día siguiente el papá se lo lleva a traer agua. La casa no tenía agua, tenían que traer agua de un pozo cercano de un vecino. El baño de la casa obviamente estaba fuera de la casa, era una letrina fuera de la casa. Y la comida en muchas ocasiones era un caldo que le ponían mantequilla, cebolla y pan, ¿no? Se lo comían con pan. Y todas estas situaciones, bueno, y cuando se acostaba él, su mamá iba a la estufa, abría la puerta de la estufa, sacaba una piedra grande, la envolvía en franela y esa piedra se la metía en las cobijas al niño para calentarlo, ¿no? Y en todas estas actividades cotidianas, tanto su padre como su madre le decían, nada más fino que ir al pozo por agua, nada más fino que comer esta sopa, nada más fino que calentar la cama con esto. Y entonces él crece pensando que realmente era algo muy fino, ¿no? Y hasta después se da cuenta que no tenían muchos recursos, pero lo que les faltaba de dinero les sobraba en actitud de gratitud hacia la vida y de amor entre ellos, ¿no? Tampoco nadie compartía su gusto y el amor por la naturaleza, y entonces él se pasaba muchas horas caminando, ¿no? Caminando por ahí, y decía él que tuvo 3 amores en su vida. El primer amor era la literatura, el segundo amor era la naturaleza, y el tercer amor era Ferrol, su compañera de 5º año, que fue su novia y eventualmente se convirtió en su esposa hasta su muerte en el 2018. Dee Hock asegura que estos amores le dieron la inspiración para avanzar, digamos, en el mundo de los negocios, para funcionar en el mundo de los negocios, y también le dieron las creencias en las que basó lo que debería ser una institución y los directores de dicha institución, que fue muy útil cuando llegó el momento de fundar Visa. Relata que cuando empezó la escuela e ir a la iglesia, dice que para él fue muy feo. O sea, él sentía que todo eso era totalmente ajeno a lo que él conocía, no le gustaba, se aburría. Y dice, para un niño que estaba
enamorado de la naturaleza y de la lectura. Dice, ir a la escuela realmente era un suplicio, dice. Yo no me di cuenta sino hasta después del impacto tan fuerte que tenía eso. Dice, parecía que las personas, los adultos que trabajaban ahí, ¿no? En estas instituciones, llámese la iglesia, la escuela, dejaban a la entrada, antes de entrar al salón, antes de entrar ahí, dejaban su integridad y la humanidad, decía él, ¿no? Como quien se quita los zapatos y todo antes de entrar a una casa, ¿no? Para no enlodarlo, ¿no? Ahí dejaban, decía él, parecía que ahí dejaban su humanidad, que ahí dejaban su integridad, ¿no? Es una reflexión, es una imaginación muy interesante, ¿no? Y que él, pues en aquellos años, pues estaba muy chico todavía, pues no podía entenderlo bien, pero lo que él sentía, ya a la hora que escribe el libro, pues describe, ¿no? Cómo se sentía, porque de eso sí se acordaba, cómo se sentía. No entendía qué pasaba, pero sentía cómo pero se acordaba cómo se sentía, ¿no? Cuando tenía como 12 años, hubo un evento que recordó el resto de su vida y lo marcó, ¿no? Resulta que ese era un domingo y entonces se dirigió, iba hacia la iglesia el domingo en la mañana, salió porque se iba a juntar ahí con otros preadolescentes para ayudar en la misa y aparte después pues tenían lo que era la escuela dominical. Entonces llega al pueblo, porque acuérdense que la casa estaba fuera del pueblo. Cuando llega al pueblo pasa por una esquina donde estaba el café del pueblo, el restaurantito del pueblo y una gasolinera. Y entonces el dueño del café abre la puerta y le grita, ¡Hey, niño, ven para acá! Y entonces dice Hawk, yo me asusté, dice, porque ¿y ahora qué había hecho? ¿No? O sea, si yo nomás iba caminando ahí, ¿por qué me gritaba esta persona y que me acercara? ¿No? Entonces ahí se acerca temeroso de lo que fuera a pasar. Y entonces lo invita a pasar el señor, cierra la puerta, le dice, siéntate, ¿no? Entonces Hawk se sienta y se mete él a cocinar. Y entonces le saca un plato con huevo, jamón, hot cakes, y le dice, órale, come. Y entonces dice Hawk que él volteó a verlo así como diciendo, oye, pero estuve a punto de decirle que no tenía dinero, dice, pero me dio la orden de comer, pues yo obedecí, dice, ¿no? Y entonces me comí todo lo que había ahí, ¿no? Y entonces dice que le dijo el dueño del restaurante, le dijo, si vas a ir a la iglesia a sentarte con todos esos hipócritas, le dijo, vas a necesitar mucha energía para poder aguantar, le dice. Así es que, ¿quieres más? Y pum, le puso 1 o 2 hotcakes más, ¿no? Y para pronto se los comió. Y luego sí le dijo, bueno, pues ahora sí ya vete porque si no vas a llegar tarde. Y entonces sale corriendo, feliz, pues porque ya iba con la panza llena, no tuvo que pagar nada, bueno, llegó feliz a la iglesia. Entonces cuando llega a la iglesia los acomodan a todos los niños en la parte de atrás de la iglesia y ahí les empiezan a entregar unas charolitas de vidrio con unas asas, eran unas asas de la charolita y ahí les pusieron pan consagrado. Entonces todos los niños los repartieron por toda la iglesia y cada niño tenía asignada 3 o 4 bancas donde iban a repartir los panecitos, ¿no? Llegado el momento. Entonces cuando ya llega el momento, él se acerca a esta fila, había una pareja ya de adultos mayores, el señor se había quedado dormido y la señora cuando ve que el niño llega con la charolita, entonces le da un codazo al marido y entonces el marido que estaba dormido abre los ojos, se asusta y entonces levanta las manos, ¿no? Así asustado y le pega la charolita al niño y se la tumba y se cae y se rompe la charola y se caen todos los pedacitos del pan al suelo. Entonces cuando eso sucede, dice, la señora se agacha rápidamente, coge una de las asaderas, agarraderas de la charolita, que todavía tenía un pedazo de vidrio colgando ahí, unos 2 panecitos, se los pone encima y se los da al niño, o sea, se los pone en las manos al niño, ¿no? Y entonces el niño de repente, en cuestión de segundos, ya tenía la charolita otra vez rota en las manos, con unos pedacitos de pan ahí y todo lo demás, y en eso voltea la gente, al estruendo la gente voltea y lo encuentran ya con la charolita. Entonces la gente pues empezó a reír así, bajito, dice, pero el que no se estaba riendo era el supervisor de todos nosotros, dice. Bueno, y entonces, bueno, pues ya ni modo, dice, se me hizo una eternidad el llegar
al salón, a la clase dominical, y cuando llego, dice, estaba este señor y me empieza a regañar, pero de una forma impresionante. Dice, me gritaba y me decía que era una blasfemia, que yo había tirado el pan al suelo, y bueno, ¿no? Me puso tremendamente mal, ¿no? Me hizo sentir muy mal. Pero ahí mismo, dice, yo me hacía preguntas, decía, bueno, si eso era tan malo, ¿por qué no vino a ayudarme? Pues, ¿por qué se quedó donde estaba? ¿No? ¿Por qué en un momento dado no me pregunta qué fue lo que pasó? ¿Qué no le interesa saber la verdad? Decía él. ¿Y por qué estas personas, cuando pertenecen a la iglesia o a la escuela o algo, se comportan de esa manera tan inhumana? ¿No? Hacen cosas que no harían si no estuvieran trabajando ahí. ¿Por qué lo hacen? Decía él, ¿no? Y entonces, como él era una persona que leía mucho, él ya empezaba a desarrollar esta cualidad. Tenía 12 años, acuérdense. Ya empezaba a desarrollar esta cualidad de cuestionar, pues de preguntarse por qué las cosas y todo. Y aunque nunca lo exteriorizó ahí, inmediatamente le empezaron a surgir las preguntas que realmente, en lugar de quedarse con la culpa, él, o sea, inmediatamente dijo, bueno, ¿y por qué esto? ¿Y por qué no haces esto? ¿Y por qué? ¿No? Entonces, aquí dice él que regresó a la iglesia muchas veces después, dice, regresé en cuerpo y mente, dice, pero en corazón y espíritu jamás regresé. O sea, ¿qué quiere decir eso? O sea, que iba el bultito nada más, pero a él, con lo que había hecho la señora, de haberlo culpado a él cuando él no había tenido la culpa, y por no asumir ella la responsabilidad de lo que había pasado, bueno, o en su momento, pues el marido, tampoco ella, ¿no? Sino el marido, y por otro lado, la regañiza que le puso el supervisor, pues dice, con eso tuve para saber que no quería saber nada yo de ahí, ¿no? Dice Job que a los 13 años él se rebeló contra todas las ideas ortodoxas, es decir, todo el status quo, el establishment se rebeló, pero no me rebelé así abiertamente, dice, porque eso hubiera implicado que me mandaran 2 años a la correccional o 4 años al ejército, y yo no quería eso, pues entonces como que me podía controlar, pero en sí yo estaba muy rebelde, ¿no? Y en esos años él conoció a Fero, el que estaba con él en la clase, y entonces se conocen, y ella también le confirma pues que a ella también le gustaba a él, pues, y entonces ya desde entonces ellos dos ya se saben, que se gustan mutuamente, y empieza a desarrollarse un amor que eventualmente termina en su matrimonio de muchos años, ¿no? Entonces, pues así pasaron muchos años, dice él, ¿no? Alternando lo que era la lectura con los paseos, los misterios de la naturaleza, y dice, pero algo que estuvo muy presente desde antes, dice, fue el trabajo. Dice que desde los 10 años ya trabajaba, y su trabajo consistía en ir a cosechar frutas y verduras al campo. Por su parte, Ferol, su novia, trabajaba en una granjita que tenía su papá, y ahí ella le ayudaba al papá, ¿no? En la granja. Entonces, a los 10 años trabajó ahí recogiendo esta fruta y verdura, Hawk. Luego, a los 12 años, entró a un proceso a una planta de procesamiento de remolacha, ¿no? Y ganaba, no, pero más que todo a él también le tocaba la parte del campo, la parte de la recolección, ¿no? De los betabeles. Dice, a los 14 años, con un acta de nacimiento falsa, pudo trabajar en una fábrica de conservas. Y también tuvo muchos otros trabajos en los veranos, y otros trabajos como fue mozo, fue de una lechería, fue operario de un camión fumigador, en un huerto, fue transportista, obrero en el departamento de despojos de un rastro, ¿ok? Y nada de eso, dice, parecía degradante, todo era honrado, todo era digno, porque era lo que había que hacer, pues era trabajo digno, era ganarse la vida, era lo que los hombres hacían, ¿no? Orgullo sin quejarse, orgullosos, ¿no? Sin quejarse, ¿no? Otra forma de conseguir
digamos, recursos para la familia. Todo esto lo hacía para ayudar a la familia, obviamente. ¿Sí? Era cazando. Entonces tenían patos, conejos, gansos, venados, otro tipo de ciervos. Y entonces a él le gustaba mucho cazar. Y entonces él podía salir a cazar y todo lo que cazaba se lo comían, ¿no? Era para comer. ¿Sí? Y así dice, en una de esas, cuando cumplí 15 años, 2 amigos y yo planeamos ir a cazar patos, cuando recién empezara la temporada de patos. Y entonces, el día que llegó el día que nos habíamos puesto de acuerdo, pasan por mí en la madrugada, como a las 4:30 de la mañana, todavía está oscuro, y llegan 3 muchachos, no 2, porque sus 2 amigos habían invitado a un nuevo muchacho que había llegado así al pueblo, y le habían prestado una escopeta para que fuera con ellos a cazar. Y entonces van los 4, ya llegan al lago donde habían acordado ya separarse, y cada quien se va para su lado. Al muchacho nuevo lo ponen arriba de una lanchita que estaba ahí. Hawk se queda cerca del muchacho, pero caminando al borde del lago, y los otros 2 muchachos se van más lejos. Entonces dice que ya estaban ahí, ya tenían un buen rato, y entonces Hawk ya empieza a oír los patos, ¿no? Que ya se empezaban a aproximar, y le grita, le hace una seña al muchacho nuevo que se ponga abusado, que ahí viene que ahí vienen los patos ya. Y entonces este muchacho se para en la lancha y como que se desbalancea, se le cae la escopeta al piso de la lancha y se dispara la escopeta, con tan mala suerte que le pega directamente en el corazón y lo mata instantáneamente. Entonces se acerca Hawk y lo ve muerto ahí, y en eso se acerca también un señor que andaba por ahí cerca cazando, los ve, viene a ver qué está pasando, se da cuenta de lo que acaba de pasar y le dice a Hawk, tú no te muevas de aquí, voy por ayuda, ahorita vengo. Y entonces Hawk se queda ahí 2 horas, dice, yo conocí a este muchacho 3 horas, dice, 1 hora perdón, 1 hora vivo y 2 horas muerto. Pero dice, ese evento cambió mi vida, dice, porque lo que sucedió en ese momento hizo que cambiara mi interés por el saber. Perdí el interés en el saber y empecé a preocuparme más por el comprender. El conocimiento ya no era suficiente, dice. Necesitaba yo comprender por qué era lo que estaba pasando ahí, ¿no? Y entonces eso fue algo bien interesante, porque esto lo refleja Hawk el resto de su vida, ¿no? Porque siempre se estuvo haciendo preguntas. Dice, ya las respuestas no eran importantes, lo más importante eran las preguntas. ¿Y qué preguntas te hacías, no? Pues ya en la preparatoria, pues él no era muy bueno para los deportes, y arriba de eso se lastima una pierna. Y entonces, debido a eso, y habiéndolo ya observado el director de la escuela, de la preparatoria, le dice, ¿sabes qué? Me gusta para que tú participes en actividades de oratoria y debate. Y entonces lo manda como representante de la escuela a los debates estatales, y el último año gana, después de 16 debates consecutivos sin haber perdido uno de ellos, gana el campeonato estatal, y con él un premio que consistía en las colegiaturas anuales por 1 año de un junior college, ¿sí? Y fue entonces que de esa manera Dee puede ir a la universidad, bueno, en este caso es un college, que es una pequeña universidad, por así decirlo, en donde tú puedes sacar un título técnico de 2 años, y eso es lo que hace él. Va a esa universidad, a ese college, saca ese título de 2 años, que básicamente es una licenciatura en artes, ¿no? Y entonces, el día de la graduación, invitan pues a toda la familia está presente ahí para graduar, porque era el primero de la familia que se graduaba, que avanzaba más allá de la preparatoria, por así decirlo. Su novia no pudo, su novia terminó la preparatoria y se muere el papá de ella, y entonces ella se tiene que quedar a trabajar, se emplea de costurera para ayudarle a su mamá a pagarle la escuela a su hija, a su hermanita más pequeña, ¿no? Porque en la casa de Ferrell eran como 12 hijos, y ella era la 11ª, era la penúltima, ¿no? Entonces llega el día de la graduación, y entonces ya está toda la familia ahí, y él se forma junto con todos los graduantes, y en eso le llaman unos amigos de él y lo sacan de la cola, ¿ok? Y no se da cuenta que la cola empieza a avanzar, y cuando llega el turno que lo nombran para que pase a recoger su diploma, pues no oye y nunca oye.
y entonces lo andan buscando, por fin lo encuentran y le dicen, órale, métete al final de la cola. Y dice, no, yo ya había aprendido suficiente, que de por sí ya era malo que no hubiera subido, y subir tarde peor. Dice, no, yo ya no subí. De tal manera que se queda él, que era graduante, el primero de la familia, pues se queda sin recibir públicamente el merecimiento, ¿no? Y entonces cuando su papá lo ve más al rato, le dice, mira, pues no tiene sentido ser estúpido si no puedes demostrarlo, le dice el papá, ¿no? Como diciendo, qué estúpido, ¿no? O sea, bueno, pues entonces a los 20 años, en 1949, él termina la escuela, se casa, está desempleado y empieza su vida profesional, ¿no? Sale a buscar trabajo, quería aprender, pero no le gustaba que lo enseñaran, ¿sí? Y entonces, bueno, pues ahí salió este joven idealista, con mucha inocencia, ¿no? Él se define a sí mismo como un inocente corderito que salió a la caza del león de la vida, ¿no? Y entonces dice que la vida, pues, inmediatamente se abalanzó sobre él, ¿no? Muy bien. Entonces, lo que sigue, la siguiente entrega, en nuestro siguiente video, pues va a ser la siguiente etapa en su vida, que es la etapa en donde él empieza a trabajar. Si te ha gustado esta primera parte de la biografía de Dee Hock, el fundador y director general emérito de Visa, la empresa de tarjeta de pagos más grande del mundo y con presencia en 150 países, pues dale un like a la manita ahí y suscríbete a este canal. Si lo estás viendo en YouTube, y si lo estás viendo en Facebook o en Instagram, bueno, pues ahí también únete, ¿no? Al grupo, únete a la tribu. y bueno, pues te agradezco que estés por aquí. Vamos a continuar esta biografía y sobre todo empezaremos a editorializar la biografía, es decir, empezaremos a comentar lo que pienso que es, digamos, la parte más importante para nuestro programa de Pienso Luego Emprendo, y que consiste en qué elementos de esta biografía fueron claves para que en su momento Dee Hock tuviera esa gran capacidad para pensar, para innovar, para crear algo nuevo, algo que no existía y que por supuesto mucha gente no pensaba siquiera que fuera posible hacer. Ya lo irás conociendo, es bien interesante, está apasionante esta biografía y el caso de la fundación de Visa. Bueno, pues te agradezco una vez más que estés por aquí y te recuerdo que tanto el programa como la saga de Pienso Luego Emprendo es el material con el que estamos desarrollando el programa, y que la idea, el propósito del programa, pues es el desarrollo de esta mente fuerte y positiva para llegar a hacer cosas como las que hizo Hock, ¿no? Es a lo que realmente puedes aspirar, ¿sí? Entonces, gracias nuevamente y nos vemos mañana.